Bienvenidos a este espacio donde descorreremos el telón de una de las mentes más pragmáticas y a la vez espectaculares del siglo XIX. Hoy, no solo vamos a evocar a Phineas Taylor Barnum, el legendario empresario, el pionero del circo moderno, el hombre que convirtió el entretenimiento en un imperio. Vamos a descubrir al hombre que pocos conocen, el astuto observador de la condición humana, el maestro de las finanzas personales y, sorprendentemente, el autor de una guía temporal hacia la prosperidad, el arte de hacer dinero. Nacido en 1810, en el seno de una familia modesta, Barnum no heredó fortunas ni apellidos ilustres. Lo que sí poseyó desde joven fue una insaciable curiosidad, una audacia sin par y un instinto casi sobrenatural para entender que movía a las personas, que las asombraba, que las hacía hablar y, fundamentalmente, que las impulsaba a abrir sus billeteras. Desde sus primeros emprendimientos, vendiendo lotería o gestionando una pequeña tienda, hasta la creación del mayor espectáculo del mundo, su vida fue una montaña rusa de éxitos rotundos y fracasos estrepitosos, de los cuales siempre supo extraer valiosas lecciones. Pero, ¿cómo es posible que el hombre detrás de exhibiciones de gigantes, enanos, sirenas falsas y elefantes exóticos, pudiera legarnos un manual de finanzas tan sensato y perdurable? Ahí radica la genialidad y la paradoja de Barnum. Él entendió que los principios para atraer a una multitud a su museo americano o a su circo de 3 pistas no eran tan distintos de los principios necesarios para construir una fortuna personal sólida y duradera. Ambos requerían ingenio, sí, pero también disciplina, integridad, conocimiento del público y una gestión impecable de los recursos. El arte de hacer dinero, publicado originalmente como Reglas de Oro para conseguir dinero, no es, y quiero ser muy claro en esto, una promesa de riqueza instantánea ni una colección de trucos especulativos. De hecho, Barnum advierte ferozmente contra tales espejismos. Lo que encontrarán en sus páginas, y lo que exploraremos a fondo en este audiolibro, es un compendio de sabiduría práctica, de reglas de oro forjadas en la fragua de la experiencia. Son directrices sobre cómo elegir una vocación, cómo evitar las deudas paralizantes, la importancia de la perseverancia férrea, el valor incalculable de la integridad, el poder de la publicidad bien entendida y, crucialmente, cómo el desarrollo de un carácter sólido es el verdadero cimiento sobre el que se edifica cualquier fortuna que merezca la pena. A lo largo de las siguientes pistas, desglosaremos estas reglas de oro. Las analizaremos, las conectaremos con el desarrollo personal y veremos su sorprendente aplicación en nuestro mundo contemporáneo, tan distinto y a la vez tan similar al de Barnum en sus desafíos fundamentales. Se prepararán para aprender no solo a hacer dinero, sino a construir una relación más inteligente y poderosa con él, basada en la prudencia, la estrategia y una ética inquebrantable. Así que, ponte cómodo, abre tu mente y prepárate para descubrir que el mayor espectáculo de Barnum podría ser, de hecho, la sabiduría financiera que nos legó. Entramos ahora en la primera gran sección de nuestra exploración, los cimientos inquebrantables de la fortuna. Antes de hablar de gestionar el dinero, de invertirlo o incluso de publicitar un negocio, Barnum nos dirige la mirada hacia el interior, hacia las decisiones fundamentales que marcarán todo nuestro camino. Y la primera, quizás la más crítica de todas, es la elección de nuestra ocupación. Capítulo 1. Elige tu vocación y ubicación con cabeza y corazón. Barnum fue categórico en este punto. En sus Reglas de Oro, la elección de la vocación adecuada no es un asunto trivial, sino la piedra angular del éxito. A menos que un hombre entre en la vocación a la que está adaptado por naturaleza y que le guste, advertía, fracasará. No se trata solo de lo que puedes hacer, sino de lo que resuena contigo, de aquello para lo que tus talentos innatos te hacen especialmente apto. Imaginen la energía y la persistencia que se desatan cuando uno trabaja en algo que genuinamente le interesa y para lo que posee una inclinación natural. Barnum lo vio claro. Es mucho más probable que te esfuerces al máximo, que investigues, que innoves y que superes los obstáculos, si tu trabajo diario no se siente como una condena, sino como un campo fértil para tus habilidades. Por el contrario, elegir una profesión solo por su aparente rentabilidad, por la presión familiar o por seguir una moda pasajera, es, según nuestro autor,
preparar el terreno para la mediocridad y la insatisfacción. Es como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Puede que con esfuerzo lo consigas, pero la fricción será constante y el resultado, subóptimo. Desde una perspectiva de desarrollo personal, esta idea es profundamente poderosa. Nos invita a un ejercicio de autoconocimiento honesto. ¿Cuáles son mis verdaderos talentos? ¿Qué actividades me energizan? ¿Dónde puedo aportar un valor único? No se trata de un idealismo ingenuo. Barnum era un pragmático. Reconocía que la vocación debía tener demanda y ser útil para la sociedad. Pero insistía en que, dentro de las opciones viables, la alineación con la propia naturaleza era crucial. Pensemos en el mundo actual. La oferta de carreras y modelos de negocio es infinitamente más amplia que en el siglo XIX. Tenemos emprendedores digitales que construyen imperios desde sus portátiles, artesanos que revitalizan oficios tradicionales, profesionales que combinan disciplinas de formas innovadoras. Pero el principio de Barnum sigue intacto. ¿Cuántas personas conocemos que se sienten atrapadas en trabajos que detestan, simplemente porque ofrecen seguridad o prestigio, mientras sus verdaderos talentos se marchitan? ¿Y cuántos, por el contrario, irradian una energía contagiosa porque han encontrado ese punto dulce donde su pasión se encuentra con una necesidad del mercado? Pero Barnum añade una segunda capa a esta elección fundamental: la ubicación correcta. Después de asegurar la vocación correcta, nos dice, debes tener cuidado de seleccionar la ubicación adecuada. Podrías ser el mejor relojero del mundo, pero si abres tu tienda en una aldea remota donde nadie necesita ni puede permitirse tus servicios, tus habilidades se desperdiciarán. Podrías tener una idea de negocio brillante para una metrópoli, pero si intentas implementarla en un pequeño pueblo con una demografía completamente diferente, las probabilidades de éxito disminuyen drásticamente. Hoy en día, ubicación no solo se refiere a un lugar físico. Para un negocio online, la ubicación podría ser el nicho de mercado correcto, la plataforma digital adecuada, la comunidad a la que te diriges. La pregunta clave es, ¿dónde están aquellos que necesitan y valoran lo que ofrezco? ¿Dónde puedo operar con mayor eficacia y alcanzar a mi público objetivo? Así, la primera gran lección de Barnum para construir una base sólida para la prosperidad es doble. Elige una vocación que encienda tu motor interno y para la que estés naturalmente dotado, y asegúrate de ejercerla en el lugar físico o conceptual donde tus esfuerzos puedan florecer. Es una combinación de introspección y análisis estratégico del entorno. Un primer paso que, si se da correctamente, facilita enormemente todos los que vendrán después. Capítulo 2. La integridad como capital invaluable. Una vez elegida la vocación y el lugar con sabiduría, Barnum nos presenta el siguiente pilar, uno que podría sorprender a quienes solo conocen su faceta de showman: la integridad. Para Barnum, la honestidad y una reputación intachable no eran simples adornos morales, sino componentes esenciales, el verdadero capital sobre el cual se construye, y más importante aún, se mantiene cualquier fortuna significativa a largo plazo. Podríamos pensar, un momento, Barnum, el hombre de la sirena de Fiji y otras célebres exageraciones, hablando de integridad. Y es una pregunta válida, pero es crucial distinguir entre el ingenio publicitario de Barnum, sus patrañas que a menudo eran un juego cómplice con el público que quería ser asombrado y entretenido, y los principios que él defendía férreamente para la conducción de los negocios y las finanzas personales. Cuando se trataba de transacciones, de la palabra dada, de la calidad de lo ofrecido por el precio pagado, Barnum era un firme defensor de la rectitud. Él sostenía que, si bien la astucia y el ingenio pueden abrir puertas, es la integridad la que las mantiene abiertas. La honestidad, afirmaba, es siempre la mejor política. Una máxima que hemos oído 1000 veces, pero que en boca de Barnum adquiere un peso especial. Él sabía que la confianza es la moneda más valiosa en cualquier intercambio humano. Una vez perdida, es increíblemente difícil de recuperar. Y sin confianza, las relaciones comerciales se marchitan y mueren. Piénsenlo, una fortuna puede construirse con un golpe de suerte o una jugada maestra, pero ¿cuánto tiempo perdurará si su artífice es conocido por ser deshonesto, por incumplir sus promesas,
por engañar a sus socios o clientes. Barnum observó que, tarde o temprano, la falta de integridad pasa factura. Puede que se obtengan ganancias a corto plazo mediante el engaño, pero la reputación dañada actuará como un lastre, hundiendo proyectos futuros y ahuyentando oportunidades valiosas. Como él mismo decía, el hombre que miente se encontrará con que nadie le cree, incluso cuando dice la verdad. Desde la perspectiva del desarrollo personal, este principio es fundamental. La integridad va más allá de no infringir la ley. Se trata de construir un carácter sólido, de alinear nuestras acciones con nuestros valores, de ser consecuentes y fiables. Es la cualidad que nos permite mirarnos al espejo con tranquilidad y que inspira respeto y lealtad en quienes nos rodean. Construir una reputación de integridad requiere tiempo y un esfuerzo constante. Cada decisión cuenta. Pero una vez establecida, se convierte en un activo invisible pero inmensamente poderoso, un imán para las buenas relaciones y las oportunidades. En el mundo empresarial moderno, vemos ejemplos constantemente. Empresas que han basado su crecimiento en la transparencia y la ética, construyendo una base de clientes leales que las defienden incluso en tiempos difíciles. Y, por el contrario, hemos sido testigos de cómo gigantes corporativos se han desmoronado, o han sufrido pérdidas millonarias, no por falta de inteligencia o de un buen producto, sino por escándalos éticos, por la traición a la confianza pública o de sus inversores. La reputación, en la era de la información instantánea, es más frágil y más crucial que nunca. Barnum, con su agudo entendimiento de la psicología humana, sabía que la gente anhela la autenticidad y valora la confianza. Aunque sus espectáculos jugaran con la ilusión, sus consejos financieros se anclan firmemente en la realidad de que, para prosperar de manera sostenible, la integridad no es negociable. Es el cimiento sobre el cual se puede construir con confianza, sabiendo que la estructura no se derrumbará por la podredumbre de sus bases. Es, en definitiva, tu capital más invaluable. Capítulo 3. La diligencia y la perseverancia, el motor incansable. Si la vocación es el mapa y la integridad la brújula, Barnum nos presenta ahora el combustible y el motor que nos llevarán a nuestro destino, la diligencia y la perseverancia. Para él, no existían atajos ni sustitutos para el trabajo arduo, constante y enfocado. Podías tener la mejor idea del mundo y la más pura de las intenciones, pero sin el sudor de la frente y la capacidad de levantarte tras cada caída, la fortuna seguiría siendo un espejismo lejano. Barnum, cuya propia vida fue un testimonio de una energía casi sobrehumana, lo expresó con su habitual franqueza: el camino hacia la riqueza, si se busca honestamente, no es un camino de rosas. Detestaba la pereza y la procrastinación, a las que consideraba ladronas de oportunidades y destructoras de potencial. Trabaja con todas tus fuerzas, aconsejaba, y con toda tu alma. No se refería a un activismo sin sentido, sino a una dedicación inteligente y sostenida hacia los objetivos que uno se ha marcado. La diligencia, en la visión de Barnum, implica una atención meticulosa a los detalles de tu negocio, un compromiso diario con la excelencia y la voluntad de hacer hoy lo que podrías, tentadoramente, dejar para mañana. Es la disciplina de la ejecución constante, la que transforma los planes en realidades y las ideas en ingresos. Es fácil entusiasmarse con un nuevo proyecto, pero mantener ese nivel de compromiso día tras día, semana tras semana, es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Y junto a la diligencia, como su hermana gemela indispensable, camina la perseverancia. Barnum conocía bien el fracaso. Su carrera estuvo plagada de reveses, incendios que destruyeron sus museos, inversiones fallidas que lo llevaron al borde de la bancarrota. Pero lo que lo distinguió fue su indomable capacidad para no rendirse. Cada golpe, parecía pensar, es una lección, y cada caída, una oportunidad para levantarse con más fuerza y sabiduría. La perseverancia es esa tenacidad que te permite seguir adelante cuando todo parece ir en tu contra, cuando los obstáculos parecen insuperables y cuando la tentación de abandonar es más fuerte. Desde la perspectiva del desarrollo personal, estas dos cualidades son la esencia de la resiliencia y la mentalidad de crecimiento. La diligencia cultiva la disciplina y el enfoque,
mientras que la perseverancia nos enseña a ver los fracasos no como un veredicto final, sino como valiosos puntos de información en nuestro camino hacia el aprendizaje y la mejora. Es la capacidad de decir, esto no funcionó, ¿qué aprendí? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? En lugar de, no sirvo para esto. Pensemos en cualquier historia de éxito que admiremos en el mundo moderno. Detrás de cada emprendedor visionario, cada científico innovador, cada artista consumado, encontraremos un historial de trabajo incansable y una asombrosa capacidad para superar la adversidad. Thomas Edison probando miles de filamentos antes de encontrar el adecuado para su bombilla. J.K. Rowling enfrentando múltiples rechazos antes de que Harry Potter viera la luz. Cualquier fundador de una startup que ha pasado noches en vela y ha pivotado su modelo de negocio una y otra vez hasta encontrar el camino. Son todos ejemplos de la diligencia y perseverancia que Barnum predicaba. Él nos advierte que no hay verdadera riqueza duradera que se construya sobre la indolencia o la rendición prematura. El éxito, nos dice Barnum, no suele ser un evento repentino, sino la acumulación de innumerables pequeños esfuerzos, de decisiones correctas tomadas día a día, y de la férrea voluntad de continuar incluso cuando el progreso es lento o invisible. Es el motor que, una vez encendido y bien mantenido, tiene el poder de llevarnos a través de los terrenos más difíciles hacia la consecución de nuestras metas más ambiciosas. Capítulo 4. Educación continua y enfoque. No disperses tus poderes. Hemos explorado la elección de la vocación, el valor de la integridad y el motor de la diligencia y perseverancia. Pero incluso con estos cimientos, Barnum sabía que el edificio de la fortuna requiere dos elementos más para mantenerse firme y crecer: una mente siempre aprendiendo y una energía enfocada. Primero, la educación continua. Barnum era un firme creyente en la importancia de estar informado, de conocer a fondo no solo tu propio negocio, sino también el mundo que te rodea. Uno de sus consejos más citados y aparentemente sencillos era, lee los periódicos. En su época, los periódicos eran la principal fuente de información sobre política, economía, tendencias sociales y oportunidades de negocio. Para Barnum, un hombre de negocios que no leía los periódicos era como un capitán que navegaba sin cartas de navegación ni conocimiento de las corrientes. Estaba, sencillamente, operando a ciegas. Hoy, leer los periódicos se traduce en mantenerse actualizado a través de una miríada de fuentes. Publicaciones especializadas, informes de la industria, análisis de mercado, podcast, cursos en línea. El medio ha cambiado, pero el principio es más relevante que nunca. El mundo evoluciona a una velocidad vertiginosa, y aquellos que dejan de aprender, se estancan. La curiosidad intelectual, la voluntad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, y la capacidad de entender las tendencias emergentes son cruciales para adaptar tu negocio, tomar decisiones informadas y descubrir nuevas avenidas de prosperidad. Es la antítesis de la complacencia. Desde el desarrollo personal, esto se alinea directamente con el concepto de aprendizaje permanente. La idea de que la educación no termina con un título, sino que es un viaje continuo que enriquece nuestra vida profesional y personal, nos hace más adaptables y nos abre nuevas perspectivas. Pero este afán de conocimiento debe ir de la mano, según Barnum, con un enfoque disciplinado. Aquí entra su advertencia: no disperses tus poderes. Es la trampa en la que caen muchos individuos ambiciosos y creativos. Intentar abarcar demasiado, tener demasiados proyectos a la vez, diluir su energía y atención en múltiples direcciones. Barnum observó que es mucho más efectivo concentrar tus esfuerzos en un área principal, o en unos pocos objetivos bien definidos, y dedicarles toda tu energía y recursos hasta alcanzar la maestría o el éxito, antes de diversificar en exceso. Es como un rayo de sol, disperso, apenas calienta, pero concentrado a través de una lupa, puede encender un fuego. De igual manera, nuestros talentos y nuestra energía, si se enfocan intensamente en un propósito claro, tienen un poder de realización mucho mayor. Esto no significa no tener intereses variados, sino ser estratégicos sobre dónde invertimos nuestro tiempo productivo y nuestros recursos más valiosos. En un mundo saturado de información y opciones, la capacidad de enfocarse, de decir no
a las distracciones y a las oportunidades que no se alinean con nuestros objetivos principales, es una habilidad de un valor incalculable. Hoy en día, con la sobrecarga de información y la constante presión por ser multitarea, el consejo de Barnum sobre no dispersar nuestros poderes es un faro. Nos recuerda la importancia de la especialización inteligente, de profundizar en nuestro campo en lugar de ser aprendices de todo y maestros de nada. Es el camino hacia la verdadera excelencia y, a menudo, hacia un impacto y una recompensa mayores. Así, con una mente abierta al aprendizaje constante y una voluntad férrea para enfocar nuestras energías, completamos estos cimientos inquebrantables de la fortuna según Barnum. La elección acertada de la vocación y el lugar, una integridad a toda prueba, la diligencia y perseverancia como motor, y finalmente, el compromiso con la educación continua y el poder del enfoque. Estos son los pilares sobre los que se asientan todas las demás estrategias para el arte de hacer dinero. Habiendo establecido los pilares del carácter, la vocación, la integridad, la diligencia y el enfoque, Barnum nos conduce ahora al terreno de las decisiones financieras cotidianas. Entramos en la parte 2, las reglas de oro para la gestión del dinero. Y la primera regla, una sobre la que Barnum es inflexible y vehemente, es una advertencia contra uno de los mayores enemigos de la libertad financiera. Capítulo 5. El fantasma de la deuda. Evítala a toda costa. Si hay un consejo que resuena con la fuerza de un trueno a lo largo de El arte de hacer dinero, es este: evita la deuda como si fuera la plaga. Para Barnum, la deuda no era simplemente una obligación financiera, era una forma de esclavitud autoimpuesta, un pesado grillete que encadenaba el presente y comprometía gravemente el futuro. El deudor, afirmaba con crudeza, es un esclavo. Esta aversión visceral a la deuda nacía de su propia y amarga experiencia. Barnum conoció la ruina financiera y la humillación de las deudas abrumadoras en ciertos periodos de su vida, y esas lecciones se grabaron a fuego en su filosofía. Entendió que el dinero que debes a otros no es tuyo. El tiempo que dedicas a pagar intereses es tiempo que no inviertes en tu propio crecimiento o en el de tu patrimonio. La deuda, para él, era un monstruo que devoraba la tranquilidad, la independencia y, a menudo, la propia dignidad. Ahora bien, es importante matizar. Aunque Barnum era extremadamente cauto, en el contexto moderno podríamos distinguir entre diferentes tipos de deuda. Una cosa es el endeudamiento para financiar una inversión cuidadosamente calculada que tiene un potencial razonable de generar un rendimiento superior al coste del préstamo, como una hipoteca para una vivienda que se revaloriza o un préstamo para expandir un negocio probado y rentable. Otra muy distinta, y a la que Barnum se oponía con todas sus fuerzas, es la deuda de consumo, aquella en la que se incurre para financiar un estilo de vida que no se puede permitir, para adquirir bienes que se deprecian rápidamente o para satisfacer caprichos momentáneos. Este último tipo de deuda es el que él veía como una trampa mortal. Vivir por encima de tus posibilidades, gastar hoy el dinero que aún no has ganado, era para Barnum una receta infalible para la ansiedad y la servidumbre. ¿Cómo puedes tomar decisiones audaces en tu carrera o en tus negocios si estás constantemente preocupado por cómo pagarás las facturas del mes siguiente? ¿Cómo puedes sentirte verdaderamente libre si una parte significativa de tus ingresos ya está comprometida antes incluso de que llegue a tus manos? Desde la perspectiva de las finanzas personales actuales, el consejo de Barnum sigue siendo oro puro. En una sociedad que nos bombardea con ofertas de crédito fácil y nos incita al consumo inmediato, la disciplina para resistir la tentación de la gratificación instantánea financiada con deuda es más crucial que nunca. Las tarjetas de crédito con sus intereses astronómicos, los préstamos personales para vacaciones o coches que pierden valor nada más salir del concesionario, son precisamente el tipo de esclavitud moderna contra la que Barnum nos prevendría. Su filosofía nos impulsa a adoptar principios fundamentales. Gasta menos de lo que ganas. La regla de oro básica para evitar la deuda y construir un excedente. Ahorra para lo que quieres. En lugar de financiarlo con deuda, practica la paciencia y el ahorro disciplinado. Desconfía del dinero fácil. Si una oferta de crédito parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea, ocultando costes o riesgos.
Liberarse de las deudas, o mejor aún, no caer en ellas en primer lugar, te otorga una libertad inmensa. La libertad de elegir, de arriesgarte de forma calculada en tus propios términos, de dormir tranquilo por las noches y de ser el verdadero dueño de tu tiempo y tu trabajo. Es, como diría Barnum, sacudirse las cadenas y caminar erguido hacia la independencia económica. Un principio que, un siglo y medio después, sigue siendo la base de cualquier plan financiero saludable. Capítulo 6. Sistematicidad y orden. El esqueleto de tus finanzas. Una vez que hemos comprendido la importancia vital de mantenernos libres de deudas innecesarias, Barnum nos introduce en el siguiente pilar de una gestión financiera inteligente: la sistematicidad y el orden. Para el gran empresario, llevar un control meticuloso de las finanzas no era una tarea tediosa reservada a contables, sino una práctica esencial para cualquiera que aspirase a la prosperidad y, sobre todo, a conservarla. El hombre que no conoce el estado de sus asuntos, sentenciaba Barnum, es como el que navega sin brújula ni sextante. Está a merced de las tormentas y no sabe si se dirige al puerto o a los arrecifes. Esta analogía marítima, tan propia de su época, sigue siendo perfectamente válida. ¿Cómo tomar decisiones financieras acertadas si no conocemos con exactitud nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros activos y nuestros pasivos? ¿Cómo planificar el futuro si el presente es una nebulosa de cifras desordenadas? Barnum insistía en la necesidad de llevar cuentas claras y precisas. Esto implica, en primer lugar, tener un presupuesto, saber a dónde va cada céntimo. No se trata de tacañería, sino de control consciente. Un presupuesto es una herramienta de planificación que nos permite alinear nuestros gastos con nuestras prioridades y nuestros objetivos financieros. Nos revela dónde podemos estar gastando de más, dónde podemos optimizar y cuánto podemos destinar al ahorro y la inversión. Además del presupuesto, el orden financiero implica un seguimiento regular de nuestra situación. Barnum, como hombre de negocios, entendía el valor de los balances y los inventarios. Aplicado a las finanzas personales, esto significa revisar periódicamente nuestras cuentas bancarias, nuestras inversiones, el estado de nuestros préstamos, si los tuviéramos, y esperando que fueran de los prudentes, y en general, tener una imagen clara de nuestro patrimonio neto. Este conocimiento nos da poder, el poder de detectar problemas a tiempo, de aprovechar oportunidades y de ajustar nuestro rumbo financiero cuando sea necesario. Desde la perspectiva del desarrollo personal, la disciplina financiera es a menudo un reflejo de una mente ordenada y de un enfoque metódico hacia la vida en general. La capacidad de organizar nuestras finanzas, de planificar y de ser constantes en el seguimiento, son habilidades que se transfieren a otras áreas de nuestra existencia. Nos enseña autodisciplina, previsión y responsabilidad. El caos financiero, por el contrario, suele generar estrés, ansiedad y una sensación de pérdida de control que puede afectar negativamente nuestra salud y bienestar. En el siglo XXI, contamos con herramientas que Barnum ni siquiera podría haber soñado para facilitar esta sistematicidad. Desde aplicaciones móviles que categorizan nuestros gastos automáticamente, hasta hojas de cálculo personalizables y software de planificación financiera. La tecnología nos ofrece la posibilidad de llevar un control exhaustivo con una inversión de tiempo relativamente pequeña. Sin embargo, la herramienta más importante sigue siendo la misma que en tiempos de Barnum: la voluntad y la disciplina para utilizarla consistentemente. Para Barnum, el desorden financiero era un camino seguro hacia la ruina, sin importar cuán grandes fueran los ingresos. Una fortuna sin control es como agua que se escapa entre los dedos. Por tanto, esta regla de oro nos insta a construir un esqueleto sólido para nuestras finanzas, un sistema de presupuestos, seguimiento y revisión que nos permita no solo hacer dinero, sino también gestionarlo con sabiduría, protegerlo de los imprevistos y hacerlo crecer de forma sostenible. Es, en esencia, tomar el timón de nuestra economía personal con conocimiento y firmeza. Capítulo 7. Cuidado con las operaciones externas y las firmas sin garantía. Hemos aprendido de Barnum la importancia de evitar la deuda y mantener un orden sistemático en nuestras finanzas. Pero incluso con estas defensas en su sitio,
existen tentaciones y riesgos externos que pueden minar nuestra prosperidad. Barnum, con su agudo ojo para los negocios y las debilidades humanas, nos alerta sobre dos de ellos: las operaciones externas y el peligro de firmar sin garantía, o como diríamos hoy, ser avalista o garante de forma imprudente. Primero, las operaciones externas. Con esto, Barnum se refería a aventurarse en negocios o inversiones que están fuera de nuestro círculo de competencia, de nuestro conocimiento profundo y de nuestro control directo. Es la tentación de invertir en la próxima gran cosa que nos recomienda un conocido, o de dejarnos seducir por promesas de ganancias extraordinarias en campos que apenas entendemos. Barnum sabía que el dinero ganado con esfuerzo en nuestra propia vocación, aquella que conocemos y dominamos, puede evaporarse rápidamente cuando se arriesga en terrenos desconocidos. Su consejo es de una prudencia temporal: no te involucres en nada que no entiendas. Antes de invertir un solo céntimo en una operación externa, dedícale tiempo a investigarla a fondo. Comprende el modelo de negocio, los riesgos involucrados, el mercado, la competencia. Si después de un análisis exhaustivo no lo entiendes completamente, o si sientes que el riesgo supera tu control o tu capacidad de absorción, es mejor abstenerse. Esto no significa ser temeroso o rehuir toda inversión, sino aplicar el mismo rigor y diligencia que aplicas a tu negocio principal. En el mundo actual, con la proliferación de esquemas de inversión complejos, criptomonedas volátiles y oportunidades que prometen el oro y el moro, esta advertencia de Barnum resuena con especial fuerza. Los cantos de sirena de la riqueza fácil son abundantes, pero a menudo ocultan riesgos desproporcionados o directamente fraudes. La prudencia, la diversificación sensata dentro de lo que comprendemos y el escepticismo saludable son nuestros mejores aliados. El segundo peligro sobre el que Barnum nos advierte con vehemencia es el de firmar sin garantía. Se refiere al acto de avalar préstamos o deudas de otras personas, amigos, familiares, socios comerciales, sin tener una seguridad absoluta de que, en caso de impago por parte del deudor principal, no nos veremos arrastrados a la ruina. Barnum fue testigo de cómo muchos hombres de negocios prósperos perdieron sus fortunas no por sus propias malas decisiones, sino por la generosidad mal entendida o la presión social de respaldar a otros. Su consejo es duro, pero protector: no endoses pagarés, a menos que tengas en tu poder una garantía tangible y suficiente para cubrir la totalidad de la deuda en caso de que el otro falle. Puede parecer un consejo frío, especialmente cuando se trata de seres queridos. Pero Barnum lo veía como una medida esencial de autopreservación financiera. Una cosa es ayudar a alguien con recursos que puedes permitirte perder, y otra muy distinta es poner en riesgo tu propio patrimonio y el bienestar de tu familia por una obligación ajena sobre la cual no tienes control. Esta regla nos enseña la importancia de establecer límites financieros claros, incluso con las personas más cercanas. Nos recuerda que nuestra primera responsabilidad financiera es con nuestra propia estabilidad y la de aquellos que dependen directamente de nosotros. Ayudar a otros es noble, pero debe hacerse de una manera que no comprometa nuestra propia seguridad financiera. Así, Barnum nos insta a ser custodios celosos de nuestro capital, protegiéndolo tanto de las seducciones de inversiones especulativas y malentendidas como de las obligaciones financieras asumidas a la ligera por otros. Son dos principios que exigen disciplina, discernimiento y, a veces, la fortaleza para decir no, pero que son esenciales para preservar y hacer crecer la riqueza que tanto esfuerzo nos ha costado construir. Con los cimientos bien puestos y una gestión financiera ordenada, estamos listos para explorar cómo expandir nuestros horizontes. Bienvenidos a la parte 3, el arte de crecer y prosperar. ¿Y qué mejor manera de iniciar esta sección que con uno de los talentos más legendarios de Barnum, un arte que le elevó a cotas nunca antes vistas? Capítulo 8. El poder de la publicidad bien entendida. Si hay un nombre en la historia que sea sinónimo de publicidad espectacular y marketing ingenioso, ese es Barnum. Para él, la publicidad no era un gasto opcional, sino una inversión esencial, el alma misma del negocio. Su máxima era simple y directa: si tienes algo bueno, hazlo saber al mundo.
Podrías tener el mejor producto, el servicio más revolucionario o el espectáculo más asombroso, pero si nadie lo conoce, es como si no existiera. Barnum fue un pionero en entender la psicología de las masas y en utilizar todos los medios a su alcance para captar la atención. Desde carteles gigantescos y desfiles extravagantes hasta el uso astuto de la prensa y la creación de historias que se convertían en la comidilla de la ciudad. Él sabía que el primer paso para atraer a un cliente era, sencillamente, hacer que se fijara en ti. Incluso llegó a decir, conozco solo una cosa que sea peor que hablen mal de ti, y es que no hablen de ti en absoluto. Aunque esta frase hay que tomarla con cautela, ilustra su fe inquebrantable en el poder de la visibilidad. Pero, ¿qué entendía Barnum por publicidad bien entendida? Aquí es donde su genio se vuelve más matizado. No se trataba solo de hacer ruido. Aunque sus métodos a veces bordeaban la exageración, sus famosos paripés eran a menudo verdades estiradas hasta el límite de la credulidad. Barnum insistía en que, una vez atraída la atención del público, debías ofrecerle un valor genuino por su dinero. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, y a todos algún tiempo, se le atribuye haber dicho, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Su objetivo era que la gente sintiera que la experiencia o el producto, aunque quizás no exactamente como se anunció de forma hiperbólica, había valido la pena. La publicidad efectiva, según Barnum, debía ser constante. No bastaba con anunciarse una vez, había que mantener una presencia continua en la mente del público. Él comparaba la publicidad con el aprendizaje, una lección hoy y otra mañana. Audaz y creativa. Para destacar entre la multitud, la publicidad debía ser original, memorable y a menudo atrevida. Dirigida. Aunque sus métodos parecían masivos, Barnum tenía un instinto para saber que atraería a diferentes segmentos del público. Fundamentalmente honesta en el valor entregado. El espectáculo podía ser la atracción inicial, pero la satisfacción del cliente era lo que permitía la repetición del negocio y la buena reputación a largo plazo. En el vertiginoso mundo del marketing digital y las redes sociales del siglo XXI, los principios de Barnum son asombrosamente relevantes. La necesidad de captar la atención en un entorno saturado de información es más crítica que nunca. Las estrategias de branding, el marketing de contenidos, la publicidad online, la figura de perfiles públicos, son todas manifestaciones modernas del arte que Barnum practicó con maestría. Hoy, como entonces, las empresas que comunican su valor de manera efectiva, que cuentan historias atractivas y que construyen una marca memorable, son las que prosperan. La lección de Barnum para cualquier emprendedor o profesional es clara: no subestimes el poder de darte a conocer. Invierte en hacer visible tu trabajo, sé creativo en tus métodos, pero asegúrate siempre de que tu publicidad, por muy ingeniosa que sea, esté respaldada por un producto o servicio de calidad que cumpla o supere las expectativas que has generado. Porque, al final, la mejor publicidad, incluso Barnum lo reconocería, es un cliente satisfecho que se convierte en tu embajador. Capítulo 9. El trato al cliente. Cortesía, amabilidad y honestidad. Atraer al público es solo la mitad de la batalla, nos enseñaría Barnum. La otra mitad, igualmente crucial para el crecimiento y la prosperidad a largo plazo, radica en el trato que dispensamos a nuestros clientes. Aunque Barnum fue un maestro del espectáculo y la atracción inicial, sus principios subyacentes revelan una profunda comprensión de que la satisfacción del cliente y la construcción de una buena reputación son esenciales para un negocio sostenible. Para Barnum, una vez que un cliente cruzaba el umbral de su establecimiento o adquiría su producto, la cortesía, la amabilidad y, sobre todo, la honestidad en el trato se convertían en herramientas fundamentales. Puede que el gancho publicitario hubiera sido extravagante, pero la experiencia real del cliente debía ser, como mínimo, satisfactoria y acorde con el valor prometido. Él entendía que un cliente bien tratado no solo es un cliente que vuelve, sino que se convierte en un pregonero de tu negocio, en la publicidad más creíble y efectiva que existe, el boca a boca. Pensemos en los componentes de este trato excepcional. Cortesía y amabilidad. Principios básicos de la interacción humana que, en el ámbito comercial,
marcan una enorme diferencia. Un saludo amable, una sonrisa, la disposición a escuchar y atender las necesidades del cliente crean una atmósfera positiva y hacen que la gente se sienta valorada. Barnum sabía que las personas responden favorablemente a quienes les tratan bien. Atención genuina. Más allá de la cortesía superficial, se trata de prestar verdadera atención a lo que el cliente busca o necesita. Es escuchar sus preguntas, entender sus preocupaciones y esforzarse por ofrecer la mejor solución posible dentro de nuestras capacidades. Honestidad en el trato. Cumplir con lo prometido. Si la publicidad generó ciertas expectativas, el producto o servicio debe estar a la altura. Ser transparente sobre lo que se ofrece, evitar el engaño en la transacción directa y manejar cualquier problema o queja con profesionalismo y justicia. Como vimos al hablar de la integridad, esta honestidad operativa era clave para Barnum. Desde la perspectiva del desarrollo personal y profesional, estas no son solo tácticas de negocio, sino habilidades interpersonales fundamentales. La empatía, la capacidad de comunicación efectiva, la paciencia y la resolución de conflictos son cualidades que nos benefician en todas las áreas de la vida, y en los negocios, son absolutamente cruciales para construir relaciones duraderas y una clientela leal. En el mundo actual, donde la competencia es feroz y las opiniones de los clientes se difunden a la velocidad de la luz a través de Internet y las redes sociales, el trato al cliente, ahora a menudo llamado experiencia del cliente, se ha convertido en un diferenciador clave. Una mala experiencia puede generar una oleada de críticas negativas que dañen seriamente la reputación de una empresa, mientras que un servicio excepcional puede crear una legión de seguidores y defensores de la marca. Las empresas más exitosas de hoy invierten enormes recursos en entender y mejorar cada punto de contacto con sus clientes, sabiendo que la lealtad no se compra solo con un buen producto o un precio competitivo, sino que se gana con un trato que haga sentir al cliente especial, comprendido y respetado. Así, el legado de Barnum nos recuerda que, más allá de los grandes titulares y los anuncios espectaculares, el verdadero arte de prosperar se cultiva en las interacciones diarias. La cortesía, la amabilidad y la honestidad en el trato al cliente no son simplemente buenas maneras, son estrategias de negocio inteligentes que fomentan la lealtad, generan publicidad positiva y sientan las bases para un crecimiento sostenible y una reputación envidiable. Capítulo 10. No te creas superior a tu negocio y usa las mejores herramientas. Hemos explorado el poder de la publicidad y la importancia capital del trato al cliente. Ahora, Barnum nos advierte contra un peligro sutil que puede acechar con el éxito, la complacencia y el desapego. Y, al mismo tiempo, nos anima a ser inteligentes en la forma en que equipamos nuestros emprendimientos. Por ello, este capítulo se centra en dos máximas: no te creas superior a tu negocio y usa las mejores herramientas. La primera parte, no te creas superior a tu negocio, es un llamado a la humildad y a la implicación constante. Barnum entendía que, por muy exitoso que fuera un empresario, nunca debía perder el contacto con las operaciones fundamentales de su empresa, ni pensar que ciertos trabajos o detalles estaban por debajo de él. Creerse superior al propio negocio es el primer paso hacia la desconexión de la realidad del mercado, de las necesidades de los clientes y de los desafíos cotidianos que enfrenta la empresa. Es cuando el líder se encierra en una torre de marfil, perdiendo el pulso de lo que realmente sucede. Para Barnum, la atención al detalle y el conocimiento íntimo de todos los aspectos de su empresa eran cruciales. Esto no significa que el empresario deba hacerlo todo, especialmente a medida que el negocio crece. Pero sí implica mantener una supervisión activa, estar dispuesto a ensuciarse las manos si es necesario, y sobre todo, nunca dejar de aprender y adaptarse. La humildad, en este contexto, es reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, que el mercado cambia y que lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. Es la antítesis de la arrogancia que precede a la caída. Esta mentalidad se conecta directamente con el segundo consejo: usa las mejores herramientas. Barnum, como innovador que fue en el mundo del espectáculo, sabía que para ofrecer el mejor producto o servicio y para operar con la máxima eficiencia, era necesario invertir en los mejores recursos disponibles.
Ya fueran las imprentas más modernas para sus carteles, los mejores vagones de tren para transportar su circo, o el talento más destacado para sus espectáculos, él no escatimaba dentro de lo razonable y bien calculado, en aquello que pudiera darle una ventaja competitiva o mejorar la calidad de su oferta. En el contexto actual, las mejores herramientas abarca un espectro amplísimo. Puede referirse a la tecnología más avanzada, software de gestión, equipos de producción, plataformas de análisis de datos. También incluye la formación y el desarrollo de habilidades para uno mismo y para el equipo, contratar al mejor talento que puedas permitirte, utilizar materiales de la más alta calidad si eres un productor, o invertir en investigación y desarrollo si estás en un campo innovador. No se trata de un gasto superfluo, sino de una inversión estratégica. Las herramientas adecuadas pueden ahorrar tiempo, reducir errores, mejorar la calidad, aumentar la productividad y, en última instancia, incrementar la rentabilidad. Intentar competir en el mercado actual con herramientas obsoletas o inadecuadas es como llevar un cuchillo a un duelo de espadas, una desventaja autoimpuesta. Desde la perspectiva del desarrollo personal y la mentalidad de crecimiento, estos dos consejos son oro puro. No creerte superior a tu negocio. Fomenta una actitud de aprendizaje continuo y adaptabilidad. Usar las mejores herramientas implica una valoración de la excelencia y una disposición a invertir en los medios necesarios para alcanzarla. Ambas actitudes reflejan un compromiso con la mejora constante y una comprensión de que el éxito no es un destino, sino un viaje que requiere atención, humildad e inversión inteligente. Así, Barnum nos deja con esta doble lección para asegurar no solo el crecimiento, sino también la sostenibilidad de nuestra prosperidad. Mantén los pies en la tierra y nunca dejes de aprender de tu propio negocio, y al mismo tiempo, no dudes en invertir en los recursos que te permitirán trabajar de manera más inteligente, eficiente y competitiva. Capítulo 11. La caridad bien orientada y el peligro de la ostentación. Para Barnum, un hombre que alcanzó enormes cotas de riqueza, el dinero no era un fin en sí mismo. Era una herramienta, y como toda herramienta poderosa, conllevaba una gran responsabilidad. Este capítulo explora dos caras de la misma moneda: el deber de la caridad bien orientada y la advertencia contra el peligro de la ostentación. Primero, la caridad. Barnum no solo fue un empresario, sino también un destacado filántropo. Donó generosamente a lo largo de su vida a diversas causas, desde la fundación de hospitales hasta el apoyo a instituciones educativas. Sin embargo, su enfoque de la caridad era, como todo en su vida, profundamente pragmático. No se trataba simplemente de dar dinero, sino de darlo de forma inteligente y efectiva. Abogaba por lo que hoy podríamos llamar filantropía estratégica. Él creía que la caridad más noble era aquella que ayudaba a las personas a ayudarse a sí mismas. En lugar de dar limosnas que crearan dependencia, prefería apoyar iniciativas que ofrecieran educación, oportunidades de trabajo o las herramientas necesarias para que los individuos pudieran construir su propia prosperidad. Era la diferencia entre dar un pescado y enseñar a pescar. Para Barnum, la generosidad debía ser sostenible y tener un impacto duradero, empoderando a la comunidad en lugar de simplemente aliviar síntomas de forma temporal. Al mismo tiempo, Barnum nos advierte sobre el otro extremo del espectro, el peligro de la ostentación. En una aparente contradicción con su imagen pública de príncipe del espectáculo, en su vida y en sus escritos financieros, era un crítico de la exhibición frívola de la riqueza. Una cosa era la grandiosidad de sus espectáculos, diseñada para atraer y deleitar al público como parte de un negocio, y otra muy distinta era el alarde personal con el único fin de presumir. Barnum entendía que la ostentación trae consigo múltiples peligros. En primer lugar, es una sangría financiera. Un estilo de vida basado en el lujo desmedido y la competencia por demostrar quién tiene más, es un camino rápido hacia el despilfarro, y eventualmente, la ruina. En segundo lugar, atrae a la gente equivocada, aduladores, falsos amigos e individuos interesados únicamente en la fortuna, no en la persona. Y en tercer lugar, puede generar envidia y resentimiento, dañando las relaciones y la reputación de una manera que la integridad tarda mucho en construir. Desde la perspectiva del desarrollo personal,
Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito más allá del éxito material. ¿Para qué queremos la riqueza? ¿Cómo puede servir a un bien mayor? La caridad bien orientada nos conecta con nuestra comunidad, nos da un sentido de contribución y nos permite dejar un legado positivo. Por otro lado, evitar la ostentación fomenta la humildad, la seguridad interior que no necesita validación externa, y nos ayuda a valorar las cosas que el dinero no puede comprar: relaciones auténticas, tranquilidad y respeto genuino. En nuestra era de redes sociales, donde la exhibición de estilos de vida lujosos es constante, la advertencia de Barnum contra la ostentación es más pertinente que nunca. La presión por aparentar puede llevar a decisiones financieras desastrosas y a una profunda insatisfacción personal. La lección de Barnum es clara: busca la sustancia por encima de la apariencia. Utiliza tu riqueza para construir, para ayudar de manera inteligente, para asegurar tu libertad y la de los tuyos, pero no caigas en la trampa de usarla como un simple adorno para tu ego. Porque la verdadera medida de la riqueza, nos sugiere, no está en lo que muestras, sino en el bien que haces y en la solidez de tu carácter. Capítulo 12. Preserva tus secretos y mantén la esperanza equilibrada. Para concluir nuestro recorrido por sus reglas de oro, Barnum nos regala dos consejos finales que actúan como el timón y la vela de nuestro barco: la discreción para proteger nuestro rumbo y una esperanza bien calibrada para impulsarnos sin hacernos zozobrar. Se trata de preservar tus secretos y de mantener la esperanza equilibrada. Primero, la discreción. En una de sus reglas más directas, Barnum advierte: no parlotees. Con esto se refería al peligro de hablar demasiado sobre tus negocios, tus planes futuros, tus éxitos e incluso tus fracasos. La discreción, para él, era una herramienta estratégica fundamental, por varias razones. En primer lugar, revelar tus planes prematuramente puede alertar a la competencia, dándoles la oportunidad de adelantarse o de obstaculizar tu camino. En segundo lugar, si alardeas de un proyecto que aún no se ha materializado y éste fracasa, la caída es pública y el golpe a tu reputación más duro. Preservar tus secretos de negocio es un acto de autocontrol y prudencia. Te permite trabajar en tus ideas sin la presión del escrutinio exterior, te protege de miradas indiscretas y te ofrece la flexibilidad de cambiar de rumbo sin tener que dar explicaciones. En el mundo actual, donde existe una cultura de construir en público y compartir cada paso en redes sociales, el consejo de Barnum nos invita a una reflexión profunda. Si bien compartir puede generar comunidad y marketing, la discreción estratégica sobre los detalles cruciales de un plan o una negociación sigue siendo una virtud invaluable en los negocios. Junto a esta discreción, Barnum nos habla del motor emocional de todo emprendedor: la esperanza. Él afirmaba: deja que la esperanza predomine, pero no seas demasiado visionario. Este es, quizás, uno de sus consejos más sutiles y sabios. Barnum no era un pesimista. Por el contrario, su vida es un monumento al poder del optimismo y de la visión audaz. Sabía que sin esperanza, sin la creencia en un futuro mejor y en la propia capacidad para lograrlo, nadie emprendería jamás nada que mereciera la pena. La esperanza es el combustible que nos hace levantarnos por la mañana y superar los obstáculos. Sin embargo, él mismo advierte contra el peligro de una esperanza desbocada, de un optimismo que se despega de la realidad. Ser demasiado visionario significa enamorarse tanto de una idea grandiosa que se ignoran los datos, los riesgos y las realidades prácticas del mercado. Es la trampa del que construye castillos en el aire sin poner los cimientos. La esperanza debe ser, por tanto, una fuerza equilibrada, un optimismo anclado en la realidad, una visión audaz pero respaldada por un plan pragmático, una investigación sólida y una evaluación honesta de los riesgos. Desde la perspectiva del desarrollo personal, este doble consejo es una lección magistral de inteligencia emocional. Preservar tus secretos nos enseña autocontrol, paciencia y comunicación estratégica. Mantener la esperanza equilibrada nos habla de la capacidad de manejar nuestras propias emociones, de nutrir el optimismo que nos impulsa, pero de atemperarlo con el realismo que nos protege. Es el arte de caminar por la delgada línea que separa la confianza de la arrogancia
y la visión de la fantasía. Así que, mientras avanzamos en nuestros proyectos, recordemos estas últimas joyas de sabiduría de Barnum. Seamos guardianes prudentes de nuestros planes y avancemos con una esperanza vibrante pero inteligente. Una esperanza que nos inspire a soñar en grande, pero que nunca nos haga olvidar la importancia de mantener los pies firmemente plantados en la tierra. Con esta reflexión sobre el equilibrio entre la discreción y la visión, concluimos el cuerpo principal de las enseñanzas de Barnum sobre el arte de hacer dinero.